Si no sabes cómo funciona un sistema de puesta a tierra, aquí te lo enseñamos en 6 sencillos pasos. Para ello, analizaremos el comportamiento de un sistema eléctrico frente a una falla en dos situaciones distintas. Primero, cuando las superficies o carcasas de las cargas no tienen una conexión a tierra, y segundo, cuando sí lo tienen. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Fernández, este es mi canal y estaré subiendo vídeos asociados al aterramiento eléctrico o sistemas de puesta a tierra, así que si te gustan estos temas, no dudes en darle clic al botón suscribir y también a la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empezamos. Primero hay que realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué es una instalación de puesta a tierra? La instalación de puesta a tierra es la unión eléctrica directa, o sea, sin ningún fusible ni protección, entre el neutro de una máquina eléctrica o la carcasa de un equipo eléctrico y un electrodo o grupo de electrodos que están enterrados en el suelo. Y esta unión se realiza mediante una línea tierra, de tal manera que sea posible el paso hacia el terreno de corrientes eléctricas que tienen diferentes orígenes, tales como los desequilibrios eléctricos, las sobretensiones de origen atmosférico, las sobretensiones de maniobra, por mencionar algunos, produciéndose en el terreno distribuciones de potencial que pueden afectar directamente a las personas o a la seguridad de las personas y a los bienes materiales también. Ahora continuamos con los 6 pasos para saber cómo funciona un sistema de puesta a tierra. Paso 1. Describiremos el sistema eléctrico cuando la carga no tiene aterramiento de seguridad. Se sabe que la concesionaria de energía eléctrica, para que pueda llevar energía a las cargas, primero debe distribuir sus redes por toda el área. Ahora, para que la caída de tensión y las pérdidas de energía sean pequeñas, el suministro se hace en alta tensión. Luego, cerca al centro de carga, se instala una subestación de distribución para poder bajar y adecuar los niveles de tensión que las cargas de los consumidores requieran. Como por ejemplo, en la siguiente imagen, se muestra que una lavadora es suministrada de energía por un sistema monofásico, que viene del sistema secundario del transformador de distribución, que es fase neutro en 220. Vemos también que hay un dispositivo de protección, que en este caso es un disyuntor de 10 amperios de corriente nominal, que está dentro de la caja de medición. Ahora, la corriente que circula en este circuito es de 6 amperios. Esa es la manera de operación del circuito eléctrico en su forma permanente, o sea, sin falla. Por el conductor de fase viajarán los 6 amperios hacia la carga y regresarán los mismos 6 amperios hacia el neutro del transformador. El disyuntor no operará mientras la corriente de circulación sea inferior a la corriente nominal del disyuntor. Notamos también que el neutro está aterrado tanto en el secundario del transformador como en la caja de medición. Asimismo, la carcasa de la lavadora no tiene conexión a tierra. Paso 2. Analizaremos el comportamiento del sistema eléctrico descrito en el paso anterior frente a una falla fase tierra. Luego de describir el circuito eléctrico, ahora vamos a analizar el comportamiento del sistema eléctrico frente a una falla fase tierra. Para ello vamos a considerar que las patas de la lavadora son metálicas y que el contacto con el suelo es de gran resistencia eléctrica. Sabemos que el aislamiento de los conductores eléctricos se va perdiendo con los años, permitiendo que alguno de los filamentos logre tocar la superficie de los equipos eléctricos, ocasionando los famosos cortocircuitos, como en nuestro caso, que al interior de la lavadora, uno de los filamentos del conductor de fase tocó la carcasa, ocasionando una falla a tierra y energizando toda la superficie metálica de la lavadora a un potencial de 220 voltios. La lavadora tiene contacto con el suelo por medio de sus patas, que no es un aterramiento eléctrico, pero sirve como un medio que puede pasar corrientes de falla. Precisamos que estas fallas o esta corriente de falla serían muy pequeñas debido a la gran resistencia eléctrica que tiene el suelo. Esa corriente de falla puede ser, por ejemplo, de 0.2 amperios, que sale desde las patas de la lavadora y viaja por el suelo hasta llegar una parte de esa corriente
al aterramiento del neutro del transformador y la otra parte por el aterramiento del neutro que está dentro de la caja de medición, logrando de esa manera cerrar el circuito. Por el conductor de fase está pasando una corriente de 6.2 amperios, que es la suma de la corriente que está circulando por el conductor neutro y la corriente de falla que viaja por el suelo y sube por las puestas a tierra del neutro del transformador y la caja de medición. También se puede ver que, a pesar de existir una falla a tierra, la lavadora seguirá funcionando de manera normal, sin interrupción por parte del disyuntor. Esto debido a que la corriente que está pasando por el conductor de fase, que es de 6.2 amperios, es inferior a la corriente de operación del disyuntor, que es de 10 amperios. Paso 3. Ahora analizaremos los riesgos a los que se encuentra sometido una persona al tocar la superficie de un equipo eléctrico que no está aterrado y que además tiene una falla a tierra, que para nuestro caso sería la superficie de la lavadora. Vemos que la superficie de la lavadora se encuentra prácticamente al mismo potencial que el conductor de fase que viene desde el secundario del transformador de la concesionaria. Esta situación se vuelve muy peligrosa, pues si una persona llegara a tocar la superficie metálica de la lavadora, se produciría un choque eléctrico. Para poder determinar la corriente de ese choque eléctrico, tendríamos que considerar que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 ohmios y que la diferencia de potencial que hay entre las manos y los pies, más conocido como tensión de toque, es casi de 220 voltios. Realizando una simple operación, la corriente de choque resulta igual a dividir los 220 voltios entre los 1000 ohmios, obteniéndose que la corriente que atravesará el cuerpo de la persona es de 220 miliamperios, que es lo suficientemente grande como para producir fibrilación ventricular y causar daños irreversibles en la persona. También notamos que por el suelo viajarán 220 miliamperios adicionales a los 200 que provenían de la lavadora, que parten desde los pies de la persona hasta llegar a las puestas a tierra del neutro transformador y de la caja de medición, cerrando de esta manera el circuito. Observamos que por el conductor de fase ahora está circulando 6.42 amperios. Este valor no es suficiente, aún no es suficiente como para hacer actuar al disyuntor de 10 amperios. Paso 4. Describiremos el sistema eléctrico cuando la carga tiene aterramiento de seguridad. Ahora presentaremos el mismo esquema eléctrico analizado, con la diferencia de que la carcasa de la lavadora estará conectado a una puesta a tierra. Igual que el caso anterior, mientras no exista algún tipo de falla de aislamiento al interior de la lavadora, no existirá ningún tipo de riesgo de electrocución. Vemos también que la corriente que circula por el conductor de fase es igual a la corriente que circula por el cable neutro, que en nuestro caso es de 6 amperios. Esto debido a que no hay ninguna corriente de fuga producto de una falla. Paso 5. Analizaremos el comportamiento del sistema eléctrico descrito en el paso anterior frente a una falla fase tierra. En la siguiente imagen vemos que el conductor de fase, al interior de la lavadora, sufrió una pérdida de aislamiento, ocasionando una falla de cortocircuito fase tierra. Como toda la superficie de la lavadora está conectada a tierra, la corriente de cortocircuito fluirá hacia la puesta a tierra, por ser el camino que ofrece menor resistencia, viajando por las profundidades del suelo hasta llegar a las puestas a tierra del neutro transformador y de la caja de medición, cerrando de esta manera el circuito. Como consecuencia, se tendrá una corriente de falla grande, 80 amperios por ejemplo. De este modo, el dispositivo de protección, que en nuestro caso es el disyuntor, actuará de manera instantánea, debido a que la corriente de falla es 8 veces la corriente nominal del disyuntor. Cuando el disyuntor abra, todo el circuito que contiene la lavadora quedará desconectada, reduciéndose el riesgo de muerte por electrocución. Paso 6.
Se analizará los efectos a los que se encuentra sometida una persona al tocar la superficie de un equipo eléctrico en condición de falla. Para este análisis, primero vamos a considerar que la persona toca la superficie de la lavadora, en el mismo momento en que sucede la falla o el cortocircuito. En ese instante, la superficie de la lavadora tendrá una tensión inferior a la tensión de fase del transformador de la concesionaria, que es de 220 voltios. Esto debido a la caída de tensión, y tendrá una tensión superior a la tensión de referencia de la tierra, que es de 0 voltios. Entonces, ¿qué tensión creen que tendrá? Pues tendrá la tensión de toque. Ahora, ¿qué cosa es la tensión de toque? Pues es la tensión que existe entre las manos que toca la superficie energizada del equipo eléctrico y los pies de la persona. Las puestas a tierra se diseñan para que esta tensión de toque sea inferior a la tensión de toque máximo que el cuerpo pueda soportar y que cause problemas como la alteración del ritmo cardíaco, más conocido como la fibrilación ventricular. Vemos que la persona sentirá un sacudón durante algunos milisegundos hasta que el disyuntor actúe, pero la probabilidad de que pierda la vida es mucho menor, debido a la baja resistencia que presenta la puesta a tierra. ¿Qué podemos concluir de lo analizado del sistema de puesta a tierra? Que su instalación es adecuada si se cumple principalmente estas dos condiciones. Primero, que la resistencia de la puesta a tierra debe tener un valor para que durante la falla la corriente sea lo suficientemente grande que permita actuar a los dispositivos de protección con garantía. Y segundo, que durante el tiempo de falla la tensión de toque presente en las superficies o carcasas de un equipo eléctrico sea menor que aquella que produzca daño o alteraciones cardíacas como la fibrilación ventricular. Bien, si les ha gustado el video de hoy, no se vayan sin dejarme un like. También me pueden dejar comentarios o algunas observaciones que ustedes hayan identificado a lo largo del video. ¿Que no estás suscrito? Dale al botón suscribir. De esta forma me apoyas y apoyas al crecimiento del canal. Y de esta manera puedo continuar realizando contenido gratuito. Bueno, eso fue todo. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.